Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas, radioescuchas, seguidores de esta plataforma de la Mesa Redonda. Hoy es lunes 4 de abril del año 2022. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Ayer domingo 3 de abril, los costarricenses eligieron en segunda ronda al economista Rodrigo Chávez Robles como el presidente número 49 en la historia del país. Fue una campaña en la que el político centró su mensaje en promesas de cambio y de una lucha frontal contra la corrupción. Chávez es integrante del Partido Progreso Social Democrático de centro derecha, obtuvo un 52.9% de los votos y derrotó al expresidente José Figueres eh, del Partido Liberación Nacional, quien apenas captó pues el 47.1%. Hay que decir que el abstencionismo sí se situó en el 42.8%. El presidente electo afirmó que recibe con humildad el resultado de las elecciones. Eso lo dijo ayer en el discurso donde aceptaba, pues, ¿verdad?, ser ya como una realidad, después de los informes del Tribunal Supremo Electoral, ser el presidente 49. Para abordar en detalle las implicaciones, las consecuencias y lo que puede derivar de esta elección del pueblo costarricense, vamos a conversar con el doctor Alberto Cortés Ramos. Debo decir que el doctor Alberto Cortés Ramos es catedrático e investigador del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, UCR. Pero además, el doctor Alberto Cortés es doctor en Geografía Política de la Universidad de Loughborough de Inglaterra y tiene una maestría en Estudio del Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de Holanda. Además, pues, de una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Él ya está conectado con nosotros y le damos la más cordial bienvenida al doctor Alberto Cortés. Alberto, es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, buenos días, bueno, buenas tardes ya, Sí. Sergio, y gracias por la invitación a participar en este escuchado programa de La Mesa Redonda. A la orden. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, los principales temas, ¿verdad?, del nuevo presidente de Costa Rica, ¿verdad?, fue frontal en el tema de la corrupción y en el tema del cambio. Dijo, sobre todo en su primer discurso, que lo más importante para él es que las y los costarricenses sean felices. Según una encuesta realizada por la UCR, daban los siguientes datos, por ejemplo, de los principales temas que aquejan a los ciudadanos costarricenses. En primer lugar, el desempleo con el 29.1%. En segundo lugar, la maltrecha economía con el 17.8% y la corrupción con el 10.6%. Esto me da pie para preguntarle, doctor, desde el punto de vista de las ciencias políticas, ¿cómo ve usted estas promesas? ¿Son realizables las promesas que el presidente electo Chávez ha lanzado en su campaña? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero que habría que señalar es que el ya electo presidente Chávez en realidad logró desarrollar una campaña muy efectiva que logró tocar una sensibilidad de malestar y de enojo que hay en un sector importante de la población costarricense, en particular en lo que podríamos llamar es la periferia del país, digamos las provincias periféricas que son Limón en el Caribe, Punta Arenas y Guanacaste en el Pacífico centro, sur y norte del país, y también en zonas importantes de la región norte del país, de las provincias de Heredia y Alajuela. Esto no es nuevo. Esto explica, por ejemplo, si usted analiza las últimas 3 elecciones, en general estos sectores han votado por los candidatos que
enarbolan o articulan un discurso anti-establishment y anti-partidos tradicionales. Lo interesante es que, digamos que Chávez lograra plantearse y construirse como un outsider, como alguien que viene de fuera totalmente, y de hecho él tenía 30 años de estar fuera del país, 27 años de estar fuera del país, había hecho una carrera, digamos, básicamente de funcionario internacional en el Banco Mundial, y bueno, aparece acá como ministro de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado y luego renuncia de manera relativamente rápida, y desde ahí logra construir una plataforma en la que aprovecha un partido pequeño, nuevo, que es el que usted señaló, el Partido Progresista Socialdemócrata, socialdemocrático, y desde ahí logra conectar, llevado de la mano de una reconocida periodista y presentadora de televisión que se llama Pilar Cisneros, que básicamente sirvió de portabanderas, digamos, del candidato, sobre todo en la primera ronda, logrando capitalizar ese voto enojado, digamos, de esta periferia, de la periferia mayoritariamente. Ahora, usted me pregunta si va a poder llevar a cabo su propuesta. Es complejo y difícil que lo logre. Y le voy a decir por qué. Porque, primero, los problemas que está enfrentando son de carácter estructural, son resultado de un acumulado de 20, 30 años de un modelo de desarrollo que ha aumentado la desigualdad y que ha debilitado al sector público de manera sistemática. Y el discurso, de hecho, con el que llega es casualmente, digamos, muy contrario al sector público. Digamos, y es difícil imaginar que los problemas que enfrenta el país se puedan hacer solo de la mano del sector privado. Tiene que ser una combinación en el que participen todos los sectores de la sociedad costarricense, el sector público, el sector privado, las comunidades, el sector universitario, el sector financiero, todos los sectores tendrían que sumarse. Esa es una parte. La segunda parte es que, si bien es cierto, él gana, no es una gran diferencia. Debo recordarle a quienes nos escuchan que en las elecciones anteriores, que también ha habido segunda ronda, don Luis Guillermo Solís sacó el 78% de los votos y don Carlos Alvarado sacó casi el 70% de los votos. Más bien, el resultado que se obtuvo acá es un resultado más ajustado que el que la mayoría de las encuestas indicaban que se iba a dar. Bueno, la del CIEP, que es el centro de investigación con el que yo participo o del que soy investigador en otros temas, no en el tema de encuestas, pero la encuesta que se hizo, la última, anduvo muy cerca, digamos, del resultado final. Pero algunas encuestas le daban una diferencia de más de 10 puntos a favor a Chávez. Entonces, no llega con un mandato muy fuerte. Digamos, él habla de revolución, pero para tener una revolución vos tendrías que haber tenido una mayoría muy contundente, no solo en la elección presidencial, tendrías que haber ganado en la primera ronda y además de eso tener una mayoría parlamentaria. Él no ganó en primera ronda y él no tiene una mayoría parlamentaria. Por el contrario, tiene 10 de 57 diputados, y eso es un factor que se vuelve muy complicado para cualquier gobierno en este país. Si vos no contás con la Asamblea Legislativa, tu agenda de transformaciones legales se estanca y vas a depender incluso de lo que la Asamblea decida que son las prioridades, como le pasó tanto a don Guillermo Solís como a don Carlos Alvarado, ¿verdad? O sea, hay factor, y bueno, además agréguele el factor judicial, que si se intentan impulsar reformas que afectan la dimensión laboral o la dimensión de derechos humanos, hay que tener con seguridad de que el Poder Judicial, que funciona con independencia, a diferencia de otros países como Nicaragua o El Salvador, donde ya están subordinados al Ejecutivo, aquí no. Aquí la Sala Constitucional podría básicamente revertir decisiones que tome el gobierno si se llega a la conclusión de que
son contrarias al marco constitucional o al Estado de Derecho. Entonces, digamos que no es un panorama fácil y que eso va a generar posiblemente contratiempos y complicaciones al nuevo gobierno del presidente Chávez. Y le doy un último elemento. Va a tener que lidiar con las contradicciones internas que van a aflorar pronto, se lo aseguro, en un partido de reciente formación, ¿sí? Y que tiene adentro personas con visiones ideológicas muy distintas, y que le aseguro que eso va a generar también complicaciones a la hora de la gestión, ¿verdad? Entonces, de hecho, le puedo decir que por estas razones es que algunos llegamos a la conclusión de que Costa Rica requeriría una reestructuración de su régimen político para pasar a una dinámica más semiparlamentaria o semipresidencialista, en la que sea la elección de diputados y diputadas la que defina la mayoría que podría permitir la conformación de gobierno, para acabar con esta situación en la que tenés presidentes electos en segunda ronda y que tienen una minoría de diputados en la Asamblea Legislativa, que hace que esto sea una combinación que contribuya a la ingobernabilidad del país. Siendo esto así, doctor, ¿cuáles van a ser los principales retos del señor Chávez a lo inmediato? Pues, ¿verdad? Porque la expectativa de sus votantes está ahí, quieren un cambio, ¿verdad? Y ese cambio se visibiliza en la llamada luna de miel, el famoso tiempo de los 100 días. Sí. Entonces, ¿cuáles serían esos retos? Bueno, yo creo que él sí ha insistido consistentemente y me parece que es claro, digamos, costo de vida y el desempleo son temas absolutamente críticos y planteados como los principales problemas que enfrenta la ciudadanía. Pero, don Sergio, estos no son temas que se resuelven con una varita mágica y de la noche a la mañana. De nuevo, el país pasó por un proceso de reforma fiscal y de reforma de empleo público que va a generar medidas, digamos, contractivas de la economía y que dificultan políticas, y el presidente electo entiende bien de eso, políticas contracíclicas, políticas que permitan inyectar inversión para poder reactivar tanto la actividad económica en general y también el consumo para agilizar el incremento de la demanda de la economía, digamos. Eso no se va a resolver en los primeros 100 días, ¿verdad? La otra cosa en costo de vida son las tarifas de los servicios públicos, pero factores que inciden en la determinación de los precios en general y de los servicios públicos en particular, como por ejemplo el precio del petróleo, por razones que no controla el país, tienen que ver con lo que está pasando en Ucrania y otros factores que ya se venían arrastrando desde la pandemia, impiden una reactivación de corto plazo. Vea lo que le digo, legislación que se aprobó en el gobierno anterior maniata al Estado para aumentar la inversión pública. Y la inversión pública es la primera fuente de reactivación económica en una crisis. Si no puedes hacer eso, es muy difícil que el sector privado con su capacidad de inversión en nuestro país pueda desarrollar esa reactivación, ¿verdad? Pasemos al plano que a las y los nicaragüenses les interesaría, en un análisis que usted va a hacer sobre estas posibles relaciones. El propio domingo, ayer, el presidente electo dijo que no tendría problemas con establecer relaciones con el régimen de Daniel Ortega, según dijo en una conferencia el domingo. E indicó que las relaciones con Nicaragua serían, entre comillas, pacíficas, y agregó que a esa estrategia él la llamaría diplomacia y relaciones exteriores, pues va más allá de sus opiniones personales. Eso fue lo que dijo ayer en un encuentro en el Colegio de Periodistas. ¿Usted qué opina sobre esto? En el sentido de que, bueno, los migrantes nicaragüenses siguen llegando a Costa Rica.
Evidentemente se requiere una posición por parte de las y los nicaragüenses residentes en Costa Rica, independientemente de su condición, pero estoy pensando sobre todo en los solicitantes de refugio, una política clara que acompañe las expectativas de estos nicaragüenses. ¿Cómo ve usted este panorama? Yo creo que son dos temas distintos. Una cosa es la relación con Nicaragua y Ujú, con el gobierno dictatorial de Ortega y Murillo, y otra cosa es lo que internamente el gobierno vaya a hacer en relación a la política de refugio y de inmigración que se tiene. A mí me parece que es lógico que él ujú, no dé declaraciones que apunten a agitar tambores de guerra o de conflictividad con, con Nicaragua, sobre todo porque sabemos que en la parte económica y en la parte comercial hay una relación importante y que además de eso Nicaragua es ruta de tránsito de exportación y de importación de mercancías que salen por el Caribe, ujú, desde Costa Rica para El Salvador, Honduras y para Nicaragua también. Y bueno, que también una medida de presión, como por ejemplo cierre de fronteras, que permita una acumulación de población migrante de tránsito hacia el norte, genera una situación complicada para Costa Rica. Entonces, yo veo que es lógico que él no vaya a mandar señales amenazantes hacia el gobierno de Nicaragua. Creo que sobre la población, sobre la atención y la gestión de la población extranjera en el país, todavía quedan, digamos, dudas y falta información. Hay que ver tanto en Cancillería como en Ministerio de Seguridad, Viceministerio de Gobernación, Dirección General de Migración y Extranjería. Hay que ver a quiénes va a designar este gobierno como personas responsables y también cuál va a ser la política. Yo lo que le he escuchado en un par de ocasiones es básicamente que se va a respetar, digamos, la inmigración de población y la recepción de población refugiada. Incluso lo que ha dicho es que eso sí, que paguen como pagan los costarricenses por los servicios y los impuestos, cosa que creo que lo hace más porque aquí hay cierto sector que cree que la población inmigrante y refugiada no paga esas cosas, pero la población paga impuestos y paga los servicios, como toda población habitante del país. Entonces, yo creería que posiblemente no vaya a haber un cambio, pero definitivamente, Sergio, hace falta esperar a ver a quiénes se nombran y qué anuncios se hacen en relación a estos temas. pero me queda una duda. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos ha conminado a la dictadura de Daniel Ortega a realizar elecciones libres, justas y transparentes. Por un lado, más inmediato que este organismo continental le ha dicho a Ortega es la liberación inmediata de los presos y presas políticas, entre otras cosas. Pero indudablemente que el hecho de que la OEA y la Unión Europea hayan dicho de las elecciones de noviembre pasado que son un fiasco para todo el mundo, ¿verdad? Así han sido Correcto. calificadas. Entonces, el hecho de restablecer relaciones o buscar, digamos, buenas relaciones de vecinos, eso implicaría, por ejemplo, me pregunto, el envío de embajador de parte de Costa Rica para allá y si eso no significaría acaso un reconocimiento, ¿verdad?, de Daniel Ortega en un gobierno que ha sido tildado como ilegítimo. Yo creo que es muy temprano, de verdad lo creo que es muy temprano para hacer para poder yo afirmar si eso va a pasar o no. Creo, no estoy seguro y, digamos, debo recordarle que el gobierno de Carlos Alvarado había aprobado el envío de la embajadora, de una embajadora allá y que al final no se dio por la situación de encarcelamiento y la forma en que se realizó la elección de carácter fraudulento. Eso al final terminó
de descarrilar el envío de una representación de máximo nivel de Costa Rica en Nicaragua por medio de la embajadora. Lo que creo es que si envía el gobierno nuevo una embajadora o embajador, eso tiene un costo político interno. Yo no sé si, porque hay una cosa que es cierto, en serio, que es que el 98% de este país es antiorteguista. Eso no hay por dónde perderse. En su base de apoyo y en la oposición, si hay un tema de consenso, es el rechazo a la dictadura de Ortega y Murillo. Entonces, una cosa es que no se vaya a... Y él dio una pista, ¿no? Que es que va a manejar política exterior y relaciones y diplomacia como política de Estado. Y ahí Costa Rica ha tenido como un elemento de continuidad el tema de los derechos humanos, el tema de la paz, y yo no creo, y del tema de la sostenibilidad ambiental, y yo no creo que esos vayan a ser temas en los que se atrevan a hacer cambios. Me parecería que eso es una política ya de Estado muy, muy arraigada, ¿no? De acuerdo a algunos indicadores económicos, recuerdo, por ejemplo, el último que leí que producto de la pandemia se habían perdido 400.000 empleos directos en Costa Rica y otros tantos empleos indirectos, y además del cierre pues, de empresas, sobre todo en el sector del emprendedurismo, de la pequeña, mediana empresa. Eso indudablemente también afecta a las y los nicaragüenses residentes en Costa Rica, los que tienen ya regulado su estatus y los que están digamos, en solicitud pues, de refugio. Esas políticas internas, ¿verdad? ¿Cómo avisora usted que pueda realizar el nuevo presidente algunas políticas específicas para la reactivación económica? En principio, pues para apoyar la gestión de los empresarios en la micro y pequeña empresa de los costarricenses. Y en segundo lugar, de una avalancha de comunidades, ¿verdad? Como la cubana, la colombiana, la venezolana y ahora la nicaragüense en Costa Rica. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, yo lo que pensaría es que primero ya ha habido digamos, una reducción de la tasa de desempleo, ya estuvimos en el 20, ya estamos en el 13%, lo cual lo va acercando a los niveles de desempleo abierto que teníamos antes de la pandemia, que habíamos tenido una tendencia al crecimiento del desempleo de carácter más estructural, más de largo aliento, con un 10% de desempleo, estaba entre el 9 y el 10%. También la pobreza, que está muy relacionada con el desempleo, también se ha ido reduciendo. Y eso tiene que ver con que se han ido reactivando áreas importantes de la economía, incluyendo el turismo, que es una actividad que usted sabe es central en la economía costarricense. Entonces, yo creería que esas tendencias posiblemente se mantengan, aunque estamos con esta situación internacional que posiblemente va a encarecer el transporte, la parte logística, como consecuencia del aumento de los combustibles, pero posiblemente vamos a tener una tendencia a que esta recuperación del empleo se mantenga. Ahora, no hay que olvidar que una parte importante de la economía costarricense requiere de la fuerza de trabajo extranjera para poder funcionar, sobre todo en las actividades menos calificadas, ¿verdad? La agricultura, la construcción, el empleo doméstico, actividades de servicios, como por ejemplo atención en restaurantes, toda la parte gastronómica también, en la que trabajan miles de personas migrantes y refugiadas en el país. Entonces, llamo la atención sobre que no necesariamente tenemos que ver que esto le cae encima a la fuerza laboral de Costa Rica. Yo le diría lo siguiente: cuando la economía costarricense se reactiva y crece, esa reactivación obliga a contratar fuerza de trabajo no nacional para poder sostenerse. Yo creo que eso no va a cambiar, pero agrego un punto más, y quizá podamos esperar que este gobierno, dado la experiencia que tiene el señor Chávez
en la burocracia internacional, pueda, digamos, llevar de una mejor manera la gestión de la cooperación internacional para apoyo a la población refugiada en el país, que yo creo que el gobierno de Alvarado no terminó de aprovechar las posibilidades que habría la cooperación internacional para atender y apoyar programas de reinserción laboral de la población refugiada en Costa Rica. Esa podría ser una cosa que habría que ver cómo se va a manejar con las nuevas autoridades. Bueno, ahora una pregunta ya de cierre. ¿Por qué tan alto el nivel de abstencionismo? ¿A qué se debe? Yo creo que el abstencionismo, ¿estás hablando en general o en la segunda ronda? Bueno, en general, porque se viene remarcando, yo vi las estadísticas que se presentaron ayer en los canales de televisión y siempre pues está presente el fantasma del abstencionismo ahí. Es prácticamente un partido político, pues si fuese un partido político sería un partido político ganador a lo largo de todas las elecciones que ha tenido Costa Rica. Correcto. En realidad, ese salto en el crecimiento de la abstención se dio en 1998, cuando pasamos de tener una abstención promedio del 18%, ese dato del 18% es en 7 elecciones consecutivas para atrás, en promedio, En promedio, sí. 18%. Y en el 98 pasamos al más del 30% de un solo golpe y nunca volvió a bajar ese abstencionismo. Y ahí hubo una pérdida de legitimidad y de credibilidad de la política por los casos de corrupción que terminaron implicando el encarcelamiento de los expresidentes Rodríguez y Calderón, de la Unidad Social Cristiana, y también el cuestionamiento que le salió en la campaña al expresidente Figueres, candidato presidencial que perdió, por un caso de corrupción con la empresa francesa Alcatel, poco después de que él saliera de la presidencia de la República y que lo mantuvo, o por lo menos él estuvo alejado prácticamente 10 años del país sin regresar para no enfrentar un potencial o posible caso de acusación judicial por ese tema. Es algo que a él obviamente le echaron en cara en esta campaña y creo que hay un problema de credibilidad y de legitimidad de la política, pero sobre todo de los actores que hacen la política, más que del sistema. El sistema ha bajado su legitimidad, pero sigue siendo alta, digamos, más del 60-70% cree en la democracia y la forma en que organizamos la política en el país. Pero los actores políticos están muy desprestigiados. Y vea que estábamos frente a un candidato que tenía cuestionamientos por acoso sexual, Sí. ¿verdad? Por un lado, también con cuestionamientos por irregularidades en la forma en que se gestionó la campaña, el financiamiento de su campaña, y por el otro lado tenemos a la figura que reúne más rechazo de la población, de todas las figuras políticas que hay en el país, que es el expresidente Figueres. Y eso de ahí hace que mucha gente o votara nulo o blanco o decidiera no votar, ¿verdad? Recuérdense que a la segunda ronda van dos candidatos que generalmente no llegan, no reúnen ni siquiera el 40% del total de los votos que participan en la primera ronda, cuando pasan, ¿verdad? Uno tiene 20 y pico y el otro tiene algo parecido, o sea, no llegan ni a la mitad de los votos. Entonces quiere decir que hay un 60% de las personas que votaron en la primera ronda que no tienen a estos candidatos, no los tuvieron como primera opción. Y como segunda opción, realmente lo que te lleva a votar es cuál es menos malo o cuál no puedo soportar que gane, digamos, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en esta elección. Costa Rica ha sido siempre bien vista por ojos, ¿verdad?, de análisis político y sobre el estado de la democracia. Ahora mismo la región pues enfrenta una dictadura, ¿verdad?, de mano dura, durísima en Nicaragua. Correcto. Un régimen autoritario en El Salvador que inclusive pues ha eliminado el estado, tiene un estado de excepción ahorita por el asunto de las pandillas, de las maras. Honduras tiene un expresidente, ¿verdad?, con orden de extradición para Estados Unidos. Y bueno, de Guatemala
no hablemos, pues, porque también está salpicado de todos estos elementos de corrupción. La perspectiva que usted ve en cuanto a Costa Rica es que no hay tentaciones para gobiernos autoritarios y no hay profundización de la crisis. Se lo digo así, en los dos extremos. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay rasgos que uno podría ver con preocupación, de mano dura, de tentación de gestión vertical, pero Sergio, como le decía antes, digamos, los factores que determinan la posibilidad de que haya una transformación institucional de orientación autoritaria en el país, no es que no sea posible, pero esos factores son muchos los que tendría que tener que superar para poder imponer un régimen de mano dura como Bukele, por ejemplo. O sea, no es viable, por ejemplo, le voy a decir casos concretos, no es viable que el presidente Chávez quite de golpe y tambor a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso es imposible. Con la mayoría, aún teniendo mayoría parlamentaria en la Asamblea, eso no sería viable, porque hay plazos determinados y procedimientos determinados para la escogencia de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, que él no se podría saltar. ¿Qué otro? No hay, digamos, posibilidad de tener un ejército movilizado imponiendo por la fuerza las medidas que el presidente quiera implementar. Eso no es viable acá. Y luego hay otro factor que yo también quiero destacar, que es que cuando empiecen las reformas, dependiendo de la orientación, eso va a generar resistencias en la sociedad civil organizada y va a generar movilización social de un lado o del otro, dependiendo de dónde venga, ¿verdad? Así es. Y entonces, no es, yo veo difícil que pueda, muy poco probable que pueda imponerse un escenario que derrumbe la institucionalidad del país. No lo veo. Bueno, doctor Alberto Cortés Ramos, muchas gracias por su tiempo, por su gentileza. Espero tenerlo en futuros programas acá, siempre esclareciéndonos sobre los hechos políticos de la región y en particular de Costa Rica. Muchas gracias, doctor A la Alberto Cortés, orden. por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, seguidores de la Mesa Redonda. He estado leyendo algunos comentarios de acá, ¿verdad? Bueno, estamos tomando nota de cada uno de sus comentarios. Muchas gracias. Que tengan ustedes la mejor de las tardes. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana en otro programa de la Mesa Redonda.